Amén, buenos días. Esos videos son muy de ayuda para mí. Cada vez que empezamos una nueva serie, ayuda bastante a ver en forma gráfica lo que vamos a estar citando y de lo que vamos a estar hablando. Así que vamos a empezar una serie todavía en Romanos. Romanos 9 empezamos hoy, se llama Escogidos, es la número uno. Empecemos con un pequeño y divertido cuestionario, algo así como el programa de juegos de la pirámide. Por ejemplo, este juego era de cosas en común, que tienen en común las siguientes cosas. La primera, estrella que ves en la noche, velas de cumpleaños, duendecillos, mariquitas, una pestaña, dientes de león, una estrella fugaz, un pozo. ¿Se le ocurre algo? Y a propósito, el mensaje de hoy está aquí en el código de QR y puede escanearlo o visite la página de internet diagonal InfoGuide. La primera estrella, muchos de nosotros crecimos repitiendo esta rima, luz de estrella, estrella brillante, la primera estrella que veo esta noche, desearía poder tener el deseo de esta noche. Esa rima incluso inspiró la canción Cuando le pides a un deseo a una estrella de la película de 1940, Pinocho. Las velas de cumpleaños es la superstición que probablemente comenzó durante la Edad Media en Alemania. La mayoría de nosotros todavía lo seguimos haciendo hoy cuando apagamos las velas y pedimos un deseo en silencio en el cumpleaños. Los duendes son criaturas mitológicas traviesas que supuestamente te concederán 3 deseos si puedes atrapar a uno. Y las pestañas es una historia folclórica común del siglo XIX. Colocas una pestaña que se te cae en el dorso de tu mano, pides un deseo y la arrojas sobre tu hombro. Si la pestaña se te pega a la mano, tu deseo no se hará realidad. Si se va al hombro, pues el deseo será concedido. El diente de león es una hojita, una plantita de maleza que sale en los jardines. Si usted la sopla y todas estas semillas salen, será porque usted va, si todas las semillas vuelan, tu amado te devuelve los sentimientos. Si queda alguna semilla, es posible que tengas reservas o que no tengas ningún sentimiento hacia ti. Cuando comemos el pavo en el día de acción de gracias, siempre nos peleamos por el huesito de la suerte. Y en Navidad siempre deseamos feliz Navidad, felices deseos y próspero año nuevo. Pero ¿por qué es que hacemos todo esto? Algunos de ustedes han cruzado el Atlántico aterrizando en Dublín, Irlanda, y luego realizando un viaje de 3 horas hasta el castillo de Blarney. ¿Para qué? Besar la piedra de Blarney. Te acuestas boca arriba, arrojas la cabeza por una abertura, te esfuerzas por alcanzarla y luego besas la roca. Todo para que se le conceda un deseo. ¿Para qué? El son de la palabra o de la elocuencia. Todos nosotros deseamos algo. Desearía tener mesones de granito, desearía tener un carro de golf, un garaje de 3 carros, o podría poner este carrito de golf en este garaje tan grande. Ojalá pudiera vivir en esta subdivisión, si pudiera vivir en una comunidad cerrada. Me gustaría tener un nuevo trabajo, otra carrera. Me gustaría que mi hijo pudiera entrar a esa escuela, pudiera tener un nuevo jefe, un jefe diferente o mejores empleados. Me gustaría ser más
joven o quisiera ser mayor. Y todo lo que querramos agregarle. Usted sabe que nuestra Biblia está llena de cosas que asombran. Una de las mayores sorpresas es su asombrosa economía en toda esta área de los deseos. He buscado y estoy bastante seguro de que apenas aparece en sus páginas un solo caso claro de deseo, tal como lo conocemos. Ahora, si desea obtener su concordancia y probar mi precisión en esto, creo que hará una serie de descubrimientos sorprendentes. La palabra deseo, desear o desearía aparece 12 veces en nuestra Biblia estándar americana que usamos todos los domingos. Es extremadamente raro encontrar esas situaciones de desear, deseo o desearía. Y si estudias las 12 circunstancias, finalmente encontrarás un deseo que te pondrá los pelos de punta. Y de todas las personas, el apóstol Pablo lo hace. En Romanos 9, versículo 3, dice, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por causa de mis hermanos, mi pariente según la carne. Así que escuchemos las enseñanzas de Pablo en esta mañana cuando nos dice que desearía. En este versículo que hoy vamos a citar en el capítulo 9, vamos a estar en los versículos del 1 al 5. Entonces, como mencioné antes, vamos a empezar una serie que se llama Escogidos. Y es un componente completo de la carta de Romanos. Romanos se puede definir como 5 componentes, 5 partes en que se divide. Del 5 al 11 se refiere a Israel y muestra la justicia de Dios hacia Israel. Y los teólogos lo muestran como la teología de Pablo, la forma como estudiar es una defensa del carácter y la justicia y la fidelidad de Dios. Esa es el estudio de estos capítulos. Así que si usted está conectado y si usted quiere entrar en profundidad, va a encontrar bastante oro en este estudio y va a ser inexplicable lo que va a aprender para su vida. Así que, Padre, venimos a ti, Señor, con nuestras Biblias abiertas y te pedimos que tú llegues a nuestros corazones con tus palabras y con tu conocimiento. No podemos entender nada sin tu ayuda, Señor. Así que te pedimos que nos hables, Señor, y que nos ayudes a interpretar y alimentarnos con esta palabra. Te pedimos que nos libres de cualquier distracción que quiten la atención de ti, Señor, y que lo que escuchemos sea tu palabra y tú hablando. Amén, Señor. Gracias. Hace unas pocas semanas yo conducía hacia el norte del estado para ver a mis nietos jugar béisbol. Yo dejé Bluffton y estaba soleado y sofocante. En algún lugar entre Orangeburg y Columbia, noté que los cielos se oscurecían más adelante. Y créame que yo siempre manejo bastante por muchas razones. Yo podía ver estas nubes estaban súper oscuras y antes que supiera volví a mirar hacia mi carro
y el tablero decía 74 grados, así que la temperatura que antes era 94 había caído 20 grados en cuestión de segundos. Y luego vine y miré y estaba cayendo una lluvia torrencial. Así que así cambió de un momento a otro, 20 grados. El cambio de Romanos 8 a Romanos 9 es más o menos así. Romanos 8 es edificante, alentador, esclarecedor, instructivo y extático incluso. Podrías agregar que todo es sol y luego llegamos al capítulo 9. Comenzamos una nueva serie en esta serie de elegidos con este capítulo 9 y vamos a recorrer del 9 al 11 en esta serie de escogidos. Es un componente completo, uno de 4 de los componentes en el libro de Romanos. Estos capítulos demostrarán la justicia de Dios al tratar con Israel. Es lo que los teólogos llaman teodicea, lo que les decía antes. Es una defensa del carácter, la rectitud y la justicia de Dios. Antes de empezar la explicación de estos capítulos, quiero que entiendan qué es lo que vamos a estar estudiando. Romanos 8 acaba de concluir con los pensamientos gloriosos de que eres un predestinado, llamado, justificado, glorificado, super conquistador por medio de aquel que te llama tanto. Ahora Pablo se aparta de eso abruptamente para hacer una pregunta. ¿Qué pasó con Israel? ¿Qué le pasa a mi gente? Recuerde que Pablo está escribiendo a varios cristianos judíos en Roma. Estoy seguro de que tenían las mismas preguntas. ¿Ha cambiado Dios de opinión acerca de salvar a Israel? ¿Dios los ha dejado? ¿Por qué Israel está fuera de sintonía? Y Pablo concluye toda esta sección diciendo que ellos no ven a Jesús como el Mesías. Ellos se oponen grandemente al Mesías y a ver al Mesías, a Jesús como el Mesías. Y Pablo termina el capítulo 11 en el versículo 29, los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. ¿Por qué es que estos judíos no están siguiendo a Jesús? Ahora echemos un vistazo al corazón de Pablo para sus compañeros judíos. Estos 5 versículos se dividen bastante uniformemente en 2 partes. En el primero, creo que vemos cuán profundamente siente Pablo la falta de sensibilidad del pueblo judío hacia el evangelio. En la segunda parte vemos cómo Pablo toma personalmente su respuesta. En los capítulos 1 y 2 dice, verdad digo en Cristo, no miento, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Está hablando de la falta de respuesta del pueblo judío a seguir a Jesús. En este extraordinario párrafo de la Escritura, Pablo reflexiona sobre la relación entre Jesús y el judaísmo. Pablo era judío hasta la médula de sus huesos y estaba ferozmente orgulloso de sus raíces hebreas. Había obtenido el equivalente a un título de doctor en teología de judaísmo. Anteriormente fue el rabino Saúl. Los entendía porque él era uno de ellos. Pero cuando Pablo llegó a la fe en Jesucristo como Señor y Salvador, no estaba pasando de una religión a otra, estaba encontrando el cumplimiento de su judaísmo en Cristo como el Mesías. Cristo como el Mesías. Y aquí lo vemos profundamente dolido porque tantos de sus contemporáneos judíos no llegaban a la fe en Cristo.
tenía gran tristeza y continuo dolor en su corazón. Él empieza estableciendo lo que realmente quiere decir con una afirmación positiva. Digo la verdad en Cristo. Lo sigue con una afirmación negativa. No estoy mintiendo. Y luego dice que su conciencia y el Espíritu Santo son cotestigos de esto. En el verso 2 comparte algunos sentimientos bastante intensos. Menciona gran tristeza y angustia incesante. De pronto usted ha experimentado esta gran tristeza en su propia vida. La expresión gran tristeza es algo profundo y consumidor. Literalmente podríamos leer este versículo en griego así: qué dolor es grande para mí y hay un dolor que nunca cesa en mi corazón. Ahora, el pueblo de Dios y los líderes del pueblo de Dios saben lo que es llorar y sentir dolor y angustia por aquellos que no se arrepienten, que se niegan a volverse a Dios. Solo una mirada rápida de las Escrituras lo confirma. Si miramos en el Salmo 119, observó que otros despreciaban y se burlaban de la ley de Dios. David fue el que observó esto. Mis ojos derraman aguas porque no guardan tu ley. En el versículo 136. Jeremías ha sido apodado el profeta llorón. No sabemos si nos gustaría estar al lado de él porque él como que lloraba y gemía todo el tiempo. En el 9, Jeremías 9:1, si tan solo mi cabeza fuera un estanque de agua y mis ojos una fuente de lágrimas, lloraría día y noche por todo mi pueblo. Al final de su ministerio, cuando Jesús se acercó a Jerusalén en su viaje final, leemos en el relato de Lucas: cuando se acercó a Jerusalén, vio la ciudad y lloró por ella. En Lucas 19:41. La palabra lloró literalmente significa que Jesús convulsionaba sin dolor. De pronto la miramos un poco simple y sin sentido profundo en el español, pero significa que lloró casi convulsionando y sin control. 2 veces en Hechos, capítulo 20, Pablo relata las lágrimas que lloró Éfeso, sirviendo al Señor con toda humildad y con lágrimas, y con las pruebas que me sobrevinieron por la conspiración de los judíos. Acordaos que día y noche por un periodo de 3 años no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Esas son palabras de Pablo. Y por tanto sabemos que había pues David, Jeremías y Pablo que se quejaban y que gemían, lloraban. Pero por lo tanto debemos preguntarnos, ¿dónde están nuestras lágrimas por los que desprecian las leyes, los principios y los preceptos de Dios? ¿Por qué mis ojos están secos por aquellos sin Cristo? ¿Soy tan egoísta que ni siquiera pienso así por los que no tienen a Jesús? Oh Dios, rompe nuestros corazones con las cosas que rompen tu corazón. Haznos pensar en los demás, los que no te conocen. Quiero retarlo y piense en esta oración. Dios, en esta petición, rompe nuestros corazones con las cosas que rompen tu corazón. Piensa en esto. Oh Dios, por favor, rompe mi corazón con los corazones que te quebrantan. Quebranta mi corazón con las cosas que te quebrantan. Y si usted ora esta oración de verdad con convencimiento, esté listo para lo que Dios le va a responder. El dolor de Pablo es profundo y su angustia incesante
es sincera por sus parientes. Cuando dice en Romanos 9:3, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por causa de mis hermanos, mis parientes según la carne. Ahí está su deseo, ser maldito. La palabra que usó, la palabra griega fue anatema. Esa palabra se usaba para denotar cualquier cosa irrevocablemente dedicada a la muerte y a la destrucción o cualquier cosa que tuviera una maldición sobre ella. Se usaba para descubrir cualquier cosa vil y detestable ante Dios. Y entre lágrimas Pablo dijo, por el bien de mis hermanos judíos, que así sea yo. Iré al infierno en su lugar. Que si fuera posible, esa es la forma en que los traductores traducen la palabra deseo o desearía, si fuera posible. Si es posible, oraría para poder ser entregado a la ira divina del juicio eterno, al ser separado de Cristo como un sustituto de sus hermanos judíos. Así que es increíble. Moisés dijo algo parecido. ¿Conoces lo que él oró para que Dios lo bloqueara del libro de la vida? Si Dios no perdonaba a la nación judía. Moisés y Pablo habrían dado sus vidas por sus hermanos israelitas si hubieran podido, pero no pudieron. Solo Jesucristo podía haber hecho esto y Él lo hizo. Todos deberíamos ser malditos, pero Jesús tiene tanto amor por nosotros que hizo lo que nadie más podría haber hecho. Apareció para quitar los pecados. En 1 Juan 3:5. Él tomó el pecado de todos nosotros, lo que nadie más pudo haber hecho. Pablo dice que si pudiera yo tomar estos pecados. Pero en Romanos 9:4, que son israelitas a quienes pertenece la adopción como hijos, y la gloria, los pactos y la promulgación de la ley, y el servicio del templo y las promesas. Así que está describiendo quiénes son los israelitas, en vez de hablar de ellos como judíos. Así que si habla de israelitas, habla de la gente escogida, la gente especial, la gente que Dios escogió. El pueblo especial de Dios, una teocracia singular bajo Dios. Preferían el nombre israelitas sobre judíos. Los israelitas declaran que son el pueblo escogido y son simplemente los que se distinguen de los gentiles, a quien corresponde la adopción como hijos. Dios los adoptó como un pueblo escogido, elegido, y a los que les dio la gloria. Los israelitas fueron los destinatarios de un sinnúmero de formas en las que Dios se manifestó a sí mismo en formas únicas y especiales. Si hablamos de los pactos, Dios dio pactos incondicionales a Israel. Estos eran contratos de promesa, como los pactos abrahámicos y el pacto de David. Israel es la única nación en la tierra con la que Dios eligió hacer contratos formales. La forma como entrega la ley, Dios dio la mayordomía de los códigos ceremoniales, religiosos y legales a la nación de Israel. No hizo esto por ninguna otra nación. El servicio del templo, si hablamos de servicio, es un servicio sagrado que incluía la adoración en el tabernáculo y en el templo. Este era el sistema de Israel de comunión con Dios. Y las promesas, Dios dio cientos de promesas en el Antiguo Testamento. Más de 500 son sus promesas sobre la primera venida del Mesías, de Jesús. Dios usó a Israel para preparar el camino para Jesús.
Pablo enumera todas estas cosas porque ve a Cristo como su cumplimiento. Y si vamos al verso 5, ¿de quiénes son los patriarcas y de quienes procede el Cristo según la carne, el cual es sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos? Amén. Así que leámoslos de otra forma. Los padres fueron los líderes a quienes Dios les dio todas estas promesas para Israel. Y esos pactos y promesas que Dios les dio en aquel entonces siguen vigentes. Con todas sus bendiciones y privilegios, Cristo el Mesías salió de Israel. Él es un descendiente de Israel, pero también se erige trascendente sobre ellos. Jesús, hijo de María y José, nació con un cuerpo totalmente humano, un ser étnicamente judío, pero también trasciende esa identidad, ya que es Dios mismo. Él es de Israel solo en términos de su humanidad. Él es el Mesías. Ser el Mesías era uno de los privilegios de Israel, la mayor promesa. Es una completa ironía que la misma nación a la que Dios otorgó el privilegio de traer al Mesías al mundo finalmente lo rechazó como Salvador. Qué irónico es. Él vino a cumplir las promesas incondicionales del Antiguo Testamento. Cuando Cristo representa el cumplimiento Cristo representa el cumplimiento de los pactos y de las promesas de Dios. Ahora vamos a analizar algunas aplicaciones. Primero que todo, esta nos lleva a la parte de la conciencia. Y si leemos, mi conciencia necesita operar en sumisión y sujeción al Espíritu Santo. Conciencia necesita operar en sumisión y sujeción al Espíritu Santo. Recuerda que Pablo dijo que su conciencia era copartícipe con el Espíritu Santo, que no estaba mintiendo, que estaba diciendo la verdad. A veces escuchamos, deje que la conciencia lo guíe. Todos hemos escuchado este axioma. Deje que la conciencia lo lleve. Volvamos a Pinocho otra vez. Jiminy Cricket cantó al respecto. Toma el camino estrecho y angosto y si empiezas a deslizarte, dale un silbato y deja siempre que tu conciencia sea tu guía. Pero ese dicho no se originó con un grillo. Los historiadores lo remontan a un líder islámico del siglo XIII, el padre de una de las esposas de Mahoma. E incluso algunos cristianos me han dicho que es un versículo de la Biblia. Deje que su conciencia lo guíe. Pues déjeme decirles, no lo es. No es un versículo de la Biblia. Es posible que algunos de ustedes, padres, le hayan dicho esto a sus hijos. Deje que su conciencia sea su guía. Así es. Si así es el peor consejo que puedes darle. Arregla eso con ellos lo antes posible. Si usted le ha dicho esto a cualquier persona, vaya y encuentre la persona y dígale, no, ¿sabe qué? Fue un consejo malo que le di. Una de las peores cosas que puedes hacer como seguidor de Jesús es permitir que tu conciencia sea tu guía. El pecado amortiguó y cauterizó tu conciencia. Por sí mismo no se puede confiar. Es demasiado poco fiable. ¿Por qué? Porque el pecado estaba en su conciencia. Toda conciencia, la tuya y la mía, está corrompida por la capacidad de pecado y la actividad del pecado. Nuestra conciencia está llena de pecado.
está corrupta por la capacidad que tiene el pecado, por la habilidad que tiene el pecado. Bueno, yo tengo esta conciencia y pues Dios me creó con ella, Dios me la dio. Pero Dios me la dio para que nuestra conciencia operara sujetada a la autoridad del Espíritu Santo. Así es, por lo que Dios deja que Pablo nos dice que nuestra conciencia se mueva de acuerdo al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no le va a dar ninguna cosa a su conciencia que no esté sujeta a la palabra de Dios. Así que el único momento en que usted puede confiar en su conciencia es cuando está completamente guiada por el Espíritu Santo, cuando está en sincronía con la palabra santa de Dios, la Biblia. Así que ese grillo le mintió. El único momento que podemos confiar en nuestra conciencia para ser una guía auténtica es cuando requiere la presencia del Espíritu Santo. Vamos a mirar una pregunta. ¿Estoy dispuesto a compartir el corazón de Dios por mi gente o para mi gente? ¿Estás dispuesto a compartir su corazón, el corazón de Dios, por tu pueblo, por tu familia? Decirle que quebranta mi corazón por lo que te quebranta, por mi ciudad, por mi pueblo, por mi condado, por mi nación, por la isla, por Hilton Head, por el mundo. Le pedirías a Dios que te permita compartir la carga tanto como puedas. Me darías, Dios, mi corazón para aquellos que no conocen a Jesús. Mis ojos han estado muy secos por mucho tiempo. ¿Me podrías dar lágrimas? Yo estuve en Inglaterra la semana pasada y con el pastor Will. Y mientras conducíamos pasábamos por una instalación grande, impresionante. Estábamos en una misión, estábamos mirando para dónde íbamos a preparar la forma en que nuestro viaje de misión iba a proyectarse. Así que pasamos por un edificio del Salvation Army, que es el ejército de salvación. Me recordó algo que había leído. El señor Leonard Ravenhill, un conocido evangelista del siglo XX, escribió: cuando tenía 20 años, durante un periodo de pastoreo, me encantaba pasar frente al edificio del Ejército de Salvación, que era el más grande fuera de Londres. Hay un gran bloque de piedra en el frente que dice William Booth del Ejército de Salvación abrió este cuerpo, y luego da la fe de 1910. Él, junto con su esposa Catherine, fundaron el Ejército de Salvación. En una segunda piedra dice Kate y Mary Jackson, oficiales de este cuerpo. Esto fue en una ciudad pobre, donde hilaban y tejían algodón en tela y todo el pueblo estaba en el nivel de pobreza. Kate y Mary Jackson trabajaron durante un par de años y no pasó nada. Esas hermanas trabajaron diligentemente y se acostaron exhaustas cada noche. Así que le escribieron a William Booth: ¿sería tan amable de trasladarnos a otra estación? Estamos tan cansadas y desanimadas. Hemos intentado todo lo que nos han enseñado a hacer. Por favor, llévenos a otro lugar. Booth me envió un telegrama con 2 palabras: prueba las lágrimas. Siguiendo el consejo del general Booth, Kate y Mary comenzaron a orar con angustia y lágrimas al cielo. Sus gritos rompieron el silencio, las gotas de misericordia comenzaron a caer. El poderoso aguacero de gracia arrastró a los perdidos a la familia de Dios.
Yo me encontré con una pareja, conocí a una pareja, Fran y Joe. Tuvimos una conversación realmente maravillosa durante 10 minutos más o menos. Apenas están comenzando en sus carreras con la vida por delante. Les dije cuánto disfruté hablar con ellos y fue un placer conocerlos y espero que tengan un buen día. Algunos otros les hablaron también. Pero aproximadamente 10 minutos más tarde, de repente sentí un impulso muy fuerte del Espíritu Santo. Cuando sabes, lo sabes. Para orar una oración de bendición por ellos. Mi pensamiento fue, Señor, no es posible que todavía estén por ahí. Miré a mi derecha y ¿quién estaba parado a unos 30 pies de distancia? El esposo. Estaban ahí parados. Me acerqué a ellos y les dije, ok, puede tener unos 10 segundos de su tiempo. Ojalá y no dañe esto. Hola, soy yo nuevamente. ¿Podría tomar 10 segundos de su tiempo? Prometo que no les voy a tomar mucho tiempo. Prometo que no se va a poner esto raro. Así que ellos tenían una mirada como de qué está hablando. Entonces, ellos sí me dijeron que claro que sí. Ellos querían que yo orara por ellos. Ellos estaban en una misión de la iglesia que tenemos allá para alcance de las iglesias en Brentwood. Están al este de Londres, así que ellos son los dos muchachos que están aquí. Así que empecé a orar con ellos. Ellos asistieron a este evento y así fue que los conocí. Y yo empecé a orar con ellos y yo empecé a llorar. No sabía de dónde me salían estas lágrimas. Entonces estaba completamente asombrado porque yo les había prometido que esto no se iba a poner raro y me tomó más o menos 10 segundos de poner otra vez mi compostura y les dije que lo sentía mucho y ya cuando estaba bien, pues traje esta bendición sobre ellos. Entonces les dije que yo oré y les di la bendición de número 6. El Señor los bendiga y los guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga misericordia. Y les dé la paz. Y yo los miré y ellos también estaban llorando. Pasó hace una semana. Y yo pensé bastantísimo en esto. Y yo sentí que Dios estaba poniéndose de padre de ellos y me estaba utilizando a mí como padre para que les diera la bendición. Así que fue un momento muy especial y les digo nuevamente gracias porque así los pude bendecir. Así que los conectamos con algunos creyentes locales y de esa forma ellos también van a hacer su misión allá en este pueblo. Y yo les di las gracias, les di gracias por estar ahí en esta misión y ellos también me dieron las gracias por la bendición. Así que las lágrimas serán parte de su historia. Así que ya que nuestro Salvador lloró por Jerusalén sabiendo que el juicio venía, ¿no deberíamos también llorar con Jesús por las almas que aún no han sido redimidas? ¿O por un
amigo, un vecino o un compañero de trabajo que no ha recibido a Jesús, le preguntaría, le pediría a Jesús por una oportunidad divina en esta semana en que usted pudiera compartir la historia de Jesús con alguien, y ya que nuestro Salvador lloró por su pueblo, nuevamente, ¿no deberíamos nosotros también llorar por nuestro pueblo? Entonces, empiece por poco y terminará con mucho. Empiece de a poco, de a poquito. Y entonces nos tenemos que mover de simples deseos, de deseos de niño, y llegar a deseos grandes, llegar a deseos inmensos para que estas personas lleguen a los pies de Cristo. Vamos a orar. Señor, en el sentido más bíblico, deseamos que aquellos que conocemos que no tienen a Cristo lleguen a un conocimiento salvador de Él. Y te pedimos que nos uses para compartir el mensaje del Evangelio. Rompe nuestros corazones, quebrántanos con las cosas que te quebrantan y que rompen tu corazón. Ayúdanos a reconocer las citas divinas cuando las colocas frente a nosotros, esas citas y pasajes de la Biblia. Y ayúdanos a que seamos fieles en nuestro llamado de contarle a la gente la historia de Jesús, y que derramemos lágrimas y que nos des tu corazón para que llegamos al corazón de los demás. Y para que no estemos sorprendidos si tú traes lágrimas a nuestros ojos. Rompe nuestros corazones, Señor, con las cosas que te rompen. Queremos tener el corazón de Jesús, este corazón de compasión, de misericordia por aquellos que no te conocen. Ayúdanos a reconocer a la gente que no te adora, Señor. Ponnos gente al frente, Señor, para que seamos fieles y lleguemos a ellos, fieles a tu evangelio y decir tu historia. Y es en el nombre de Jesús que oramos. Amén.